Hola chicos, muy buenos días. Espero estén bien en casita, tomando las medidas necesarias para no contagiarse con este virus. El día de hoy estamos celebrando nuestra Semana Patriótica, recordando que estamos cumpliendo 199 años desde que don José de San Martín proclamó la independencia de nuestro país. Desde aquí, un afectuoso saludo a todas las familias del Perú y que estas fiestas patrias, a pesar de las circunstancias, sea un compartir en familia. Ok, muy bien. Empezamos con el área de comunicación con los siguientes temas: el mapa conceptual y la biografía. Para ello leeremos el propósito de hoy. Y nuestro propósito es aprender a construir organizadores gráficos como son los mapas conceptuales y resumir el contenido de un texto de estructura compleja. También en esta sesión, los niños leerán un texto narrativo, como es la biografía, para intercambiar opiniones con juicio crítico, reflexionar sobre su experiencia escolar y establecer sus metas personales. Sigamos. Observamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mapa conceptual. Recordemos que los mapas conceptuales son organizadores gráficos. ¿Por qué son organizadores gráficos? ¿Qué organizamos? ¿Qué hemos organizado aquí? Información. ¿Qué tipo de información? Los tipos de texto, ¿cierto? ¿En dónde lo hemos organizado? En gráficos. Por eso nos dice que es un organizador gráfico. En este caso, en óvalos hemos organizado la información, los tipos de texto. ¿Qué nos dice esta información? Que los textos pueden ser argumentativos, expositivos y narrativos. Los argumentativos son los que ofrecen opinionada. Los expositivos explican un tema para ser entendido por otros y el narrativo cuenta acontecimientos que han sucedido. ¿Ok? Muy bien, sigamos. En definición, el mapa conceptual sirve para presentar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de conceptos o elementos de enlace. Además, se caracteriza por su estructura y su presentación. Hablamos de su estructura, debe de ser jerárquica, es decir, tener un orden, lo más importante hasta lo menos importante. Y su presentación siempre dentro de figuras geométricas, utilizamos los gráficos, ¿cierto? Que puede ser cualquier figura geométrica, círculo, cuadrado, rectángulo, dependiendo al gusto que nosotros querramos utilizar. Ok, sigamos. Los elementos de los mapas conceptuales. Tenemos los conceptos, las palabras de enlace y las proposiciones. Los conceptos. Los conceptos son imágenes mentales asociadas a términos específicos para denotar una idea concreta. Son construcciones abstractas pero específicas que tienen que ver con los puntos más importantes de las temáticas a estudiar. Es decir, son los puntos más importantes. Estos pueden ser los títulos o solo los subtítulos, ¿cierto? Porque me dicen que son imágenes mentales, ¿cierto? Están dentro de los gráficos, asociadas a términos específicos. Son términos, por ejemplo, en el caso anterior de los textos, como título teníamos los textos. Más abajo, como subtítulos, teníamos argumentativo, narrativo, ¿cierto? Esos son los títulos, mejor dicho, ¿cierto? Las palabras de enlace. Las palabras de enlace son las que nos permiten unir diversos conceptos y señalar el tipo de relación que hay entre ambos. Sirven de puente entre uno y otro y marcan la secuencia de la lectura del mapa conceptual. Las palabras de enlace nos ayudan a poder entender mejor el texto o la información que estamos leyendo, ¿cierto? Para que haga la lectura más coherente y nosotros poderla analizar con facilidad. Y estas nos permiten unir diversos conceptos, desde el título hasta los conceptos ya realizados. Y las proposiciones son las formulaciones verbales de una idea determinada, es decir, la puesta en relación de un concepto. Esto quiere decir que las proposiciones se construyen a partir de conceptos y palabras de enlace como una oración. Es decir, las proposiciones es la información directamente. Es decir, por ejemplo, en los conceptos aquí, el título, mapa conceptual, ¿cierto? Este sería el título. El título sería conceptos. Ahora me piden palabras de enlace, son las blanquitas, sirve para, se caracteriza por medio de, debe de ser, siempre dentro de,
¿cierto? ¿Y cuáles serían las proposiciones? Lo que tenemos aquí sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. Tenemos palabra de enlace y tenemos el enlace o las líneas, ¿cierto? Entonces la unión de estos dos hace una proposición. Estos son los tres elementos de los mapas. Sigamos. Ahora tenemos las características de mapas conceptuales, la jerarquización, la síntesis y el impacto visual. Cuando hablamos de jerarquización hablamos de un orden, de una importancia, es decir, lo más importante va en la parte de arriba y no lo menos importante, pero sí lo más específico en la parte de abajo, ¿no? Entonces dice, es el orden de importancia que deben tener los conceptos dentro del mapa. Los conceptos más generales van en la cima de la jerarquía, o sea, arriba, y los más específicos van debajo. La síntesis. Se trata de un resumen donde está contenido lo más importante de un mensaje o tema. Un mapa conceptual es claramente un resumen de un tema que pueden abarcar muchos puntos y contenidos complejos, por lo que representa un instrumento de aprendizaje poderoso y útil para simplificar y condensar una cantidad importante de información y a partir de allí deslojar el contenido. ¿Para qué nos ayuda la síntesis? Porque si nuestro tema es amplio, si tenemos una información, supongamos, de 3 hojas, entonces los mapas conceptuales nos ayudan a resumir la información, ¿cierto? Y colocarlos en gráficos que puedan ser entendidos con facilidad para nosotros. Y el impacto visual, para que tenga un impacto visual, debe plasmarse de manera vistosa pero sencilla que pueda facilitar su lectura. Los mapas conceptuales no deben de ser muy complejos, simplemente tienen que ser básicos, ¿cierto? Conceptos, características, importancia, todo claramente ordenadito para poder nosotros estudiar con facilidad. Resumiendo el tema, podemos decir que los mapas conceptuales son diagramas o gráficos donde podemos acomodar la información jerárquicamente, de lo más importante a lo menos importante, y todo se conecta con flechas y líneas o palabras de enlace. ¿Para qué nos sirve? Para enseñar un tema, para ordenar la información, para resumir también, para estudiar para un examen, se nos facilita estudiar un examen con mapas conceptuales y poner lo más importante de un artículo. ¿No? Eso es con respecto a los mapas conceptuales. Cualquier duda me preguntan en la clase virtual para aclarar el tema. Ahora pasamos al siguiente tema que es la biografía. ¿Ya? Tenemos aquí, ¿qué observamos? Dice biografía, dice César Vallejo Mendoza, Santiago de Chuco, Perú, 16 de marzo de 1892. Es decir, nació París 15 de abril de 1938, murió. ¿Ya? Es un poeta y escritor peruano, considerado entre los más grandes innovadores de poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Tomás Merton, el más grande poeta universal después de Dante. Publicó en Lima sus 2 primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, que reúne poesía que, si bien en el aspecto formal son todavía de filiación modernista, constituyen a la vez el comienzo de la búsqueda de una diferenciación expresiva. Y Trilce en 1922, obra que significa ya la creación de un lenguaje poético muy personal, coincidiendo con la irrupción del vanguardismo a nivel mundial. En 1923 dio a la prensa su primera obra narrativa, Escalas, colección Estampas y Relatos, algunos ya vanguardistas. ¿Qué hemos leído? ¿Cuál es el título de esta diapositiva? Biografía. Entonces, cuando nos referimos a la biografía, ¿cuáles son los aspectos que nos han hablado de César Vallejo? De su nacimiento, de su muerte, de consideran algunas obras más importantes, en qué momento apareció César Vallejo, ¿cierto? ¿Qué más? Entonces, todas estos puntos importantes de su vida es una biografía. Es decir, él cuenta, aquí han escrito todo referente a la vida de este escritor. ¿Cierto? Muy bien. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una biografía?
La biografía es la historia de la vida de una persona, narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que pueda interesar de la misma persona. ¿Cómo la elaboramos? Decidimos sobre quién vamos a escribir. Cuando nosotros querramos escribir la biografía de alguien, tenemos que primero analizar y pensar de quién vamos a escribir. Buscamos la información, pueden ser fechas de nacimiento y de muerte, estudios y trayectoria profesional que estudió o que hizo durante su vida, hechos relevantes en su vida, cuáles fueron los momentos más tristes, más alegres del personaje y sus anécdotas. Y hacemos el borrador para posteriormente editarlo. Lo escribimos en una hoja borrador por si tengamos alguna falta y podamos corregir luego. La biografía tiene partes o un esquema para escribirla. Primero iría el nombre completo, ¿no? En este caso, en el ejemplo que vimos, tenemos a César Vallejo. Primero teníamos el nombre de César Vallejo. Luego teníamos el lugar y fecha de nacimiento, cuándo nació, cuándo murió, los nombres de sus padres, de su mamá y de su papá, ¿cierto? El lugar y fecha de su muerte si hubiera fallecido, los acontecimientos importantes en su vida y qué tipo de personaje fue, ¿no? O cuándo, o en qué tiempo apareció, o qué hizo para que fuese un personaje. Todo esto forma parte del esquema de una biografía. Eso es con relación a cuando nosotros queremos hablar de la vida de otras personas. Ahora, cuando queremos hablar de nosotros mismos se llama autobiografía. ¿Y qué es una autobiografía? Es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma, es decir, por mí misma. Es una obra personal, ya que el autor es el encargado de narrar sucesos de su vida. Es decir, si yo escribo mi autobiografía, yo escribo toda mi vida, desde que nací hasta este momento, ¿no? Que soy profesional y estoy trabajando. Las características de una autobiografía es relatar la vida de la persona que habla, ¿no? De la persona que está narrando. El autor tiene libertad de expresar sus sentimientos, tiene un sentido personal y lo narrado en ella es verídico, es decir, es real, porque ella lo está comentando, ella lo está contando. Los pasos para realizar una autobiografía es información básica sobre mí misma o sobre ti, detallar momentos importantes e interesantes de tu vida, describir personas, películas, música, entre otras cosas que haya tenido un impacto en tu vida con detalles, un pequeño resumen de tu vida, incluyendo lo que te gustaría hacer más adelante, cómo te imaginas tu vida en el futuro. Eso es con respecto a los pasos de una autobiografía. Es decir, cuando yo quiera escribir una autobiografía es porque yo estoy que me describo personalmente. Cuándo nací, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho durante toda mi vida hasta los años que tengo ahora? Aquí tenemos un ejemplo de autobiografía. Esta niña está escribiendo su propia vida, ¿no? Aquí le preguntan, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento y dónde naciste? Ella dice, me llamo tal, nací en un hospital de Córdoba el día 31 de mayo del 2017. ¿Cierto? Ella dice que va de lunes a viernes al colegio y está en el 4º grado y sus amigos son Juan, Marina, Elena, María, Nuria, Elena. Entonces, poco a poco ella va describiéndose a sí misma. Entonces, esto es una autobiografía. Ella está escribiendo de sí misma, ¿cierto? ¿Dónde nació? ¿Qué está haciendo? ¿Qué actividades realiza? Ella comenta que va al colegio, que tiene varios amigos, que de pequeña vivía al lado de un parque y todo lo que concierne a su vida. ¿Ya? Entonces recordemos que cuando hablamos de biografía son cuando hablamos de otros personajes o de otras personas y cuando hablamos de una autobiografía es cuando hablamos de nosotros mismos. Ok, chicos, muy bien. Entonces eso ha sido toda la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención y recuerden que sin protección no habrá educación. Si no nos protegemos, nos podemos enfermar y enfermos no podemos ingresar a la clase virtual y nos quedamos sin estudiar, ¿no? Por eso es nuestro lema. Sin protección no habrá educación. Bueno, chicos, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Buenos días.